Invasión Misionera Zamora 2019. Yo he estado compartiendo últimamente, lo compartí allá en Saltillo hace un par de meses, pero Dios ha estado hablando mucho a mi corazón acerca de conocer a Dios más profundamente como un padre. ¿Y por qué? Porque Dios ha puesto en 2-3 lugares donde me han invitado a compartir, he estado compartiendo esta parte de conocer al Padre de una manera más íntima. ¿Por qué? Porque veo una generación de huérfanos. De una generación que, si bien tienen padre y mamá físicamente, genealógicamente, su actitud es una actitud de orfandad, su actitud es una actitud de alguien que no tiene un Padre celestial. Y el domingo, de hecho, aquí compartía una sección, aquí en la iglesia me tocó compartir una sección de este mensaje, pero quiero hablarte hoy de otra sección acerca de este mensaje. Y pues también muchos de ustedes no estuvieron el domingo, voy a tocar algunos puntos ahí. Pero me gustaría orar y que prepararas tu corazón, porque creo que Dios quiere hablarnos en este sentido, ¿sí? Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Es un honor seguirte, es un honor servirte, Señor. Es un honor pararme delante de tantos jóvenes y compartirles tu palabra, Señor, pero que sea tu Espíritu Santo, que no sean las palabras de un hombre, Señor, que viene y dice algo nada más, sino que sea tu Espíritu Santo que transforme, que cambie, que renueve nuestra manera de pensar, nuestro corazón, y podamos hoy conocerte más y enamorarnos más de ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén. Y yo te decía, ahorita que empezaba a compartirte un poquito, es que si algo marca a tu generación, y creo que a todas las generaciones, no es que una sea mejor que otra, son distintas y son diferentes los elementos de la cual cada generación se vale para salir adelante. Sin embargo, en cada generación el enemigo, el diablo, el adversario de nuestras almas, para que no logremos los propósitos de Dios, él tratará de inyectar cosas, pecados, fracasos, y tratará de detenerte del propósito de Dios en tu vida. Pero si hay algo que logra meter a tu vida, si hay algo que logra meter a tu corazón y a tu mente, y que te va a incapacitar, como un incapacitado, ¿verdad? Hay incapacitados que, de acuerdo a su incapacidad, están limitados en muchas cosas. Pues espiritualmente es lo mismo. Si el enemigo logra inyectar en tu vida, en tu mente, en tu corazón, este espíritu de orfandad. Cuando yo hablo de la palabra orfandad, es orfandad / esclavitud / religiosidad, porque esos 3 términos, esos 3 espíritus van de la mano. La religiosidad nos envuelve en una mentira, en una fachada, chavos. La religiosidad te mete en una fachada de que vean que vas bien, pero en lo íntimo y en lo orgánico de tu vida no vas bien, porque sabes que estás separado de Dios. Pero la religiosidad es un porte, la religiosidad es una figura de que tú sabes hacer las cosas, de que tú adoras, de que tú sirves. Y el enemigo nos mete, o te puede meter, en ese engaño de la religiosidad, donde la persona basa todo lo que hace en el performance. Tú sabes lo que es el performance, ¿verdad? Es en lo que tú haces, en cómo te valora la gente. Y muchos cristianos se convierten en artistas, ¿sí? Son buenos actuando en su sección de su ministerio que les toca, son buenos actuando allá con niños, son buenos actuando en la alabanza, son buenos actuando en algún liderazgo de algo dentro de la iglesia, pero íntimamente son huérfanos. Y es también súper interesante entender que la Biblia dice que hay muchos líderes. Pablo dice así: hay muchos ayos, pero pocos padres. ¿Por qué? Porque liderazgo hay mucho, maestros hay muchos, pastores hay muchos, gente en liderazgo hay mucha, pero Dios nos llama a brincar por encima de esta situación y abrazar una paternidad, ¿sí? Número 1, que puedas tener tú una revelación de quién es Dios como Padre. Y número 2, que en tu corazón haya un sello profundo de que tú eres un hijo y que tienes a un Padre.
Y cuando tú tienes eso en tu corazón, no hay nada que te pueda remover de la realidad de tu esencia como cristiano, como hijo de Dios. Y yo quiero empezar con una historia que a lo mejor nada que ver con lo que estamos hablando, pero ahorita la vamos a conectar. Y está en el Antiguo Testamento. De hecho, esta es una historia que hasta se me hace un poco como grotesca. Déjame, te la explico. Si tienes tu Biblia, ve conmigo a Números 21. Y en Números 21, el pueblo de Israel, pues como en muchas de sus etapas, se había quejado, había entrado en este tipo de queja donde ellos no tenían suficiente comida y se quejaban, no tenían suficiente agua, se quejaban. Yo te voy a decir algo, esa es la característica de los huérfanos, se quejan mucho. Sí, hay mucha queja que sale de sus corazones. Pero bueno, yo voy a leer una porción aquí. Dice Números 21, versículo 4. Dice: después los israelitas partieron al monte de Hor en dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y en el camino el pueblo se desanimó. La palabra desánimo significa quedar sin el soplo de Dios. ¿Sí? Cuando traes ánimo es como si trajeras el soplo de Dios en tu vida, pero aquí el pueblo se desanimó. Sigo leyendo, versículo 5 dice, yo estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea, entonces dice versículo 5: y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para qué hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua y estamos hartos de este pan tan liviano, o sea, del maná. Versículo 6 dice: entonces el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo para que los mordieran, y muchos del pueblo de Israel murieron. Imagínate lo que pasó, qué impresionante, ¿no? Ellos van atravesando los desiertos terribles de Israel, los calorones, los que han estado por allá saben de lo que estoy hablando, unos calorones espantosos. Y pues obviamente, ¿qué es lo que pasa? Las situaciones de la vida en ese sentido te hacen salir una queja. Ellos comían el puro maná, que es como si todos los días, desayuno, comida y cena, comiera azucaritas. Sí, imagínate, desayuno, comida y cena, azucaritas. Pues tú dirás, a lo mejor tenían el derecho de quejarse, ¿no? Porque pues todavía que fuera, no sé, unos popcorns o algo así, ¿verdad? Pero todos los días, y tenían poca agua, y en eso el pueblo se queja, pero se queja no por la comida, sino por lo que hay en su corazón. Y la Biblia dice que Dios les manda serpientes que los mordían. Qué cosa tan impresionante. Pero dice después de eso que les mandó serpientes venenosas. Versículo 7 dice: y el pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Y fíjate lo que hace Moisés. Y Moisés oró al pueblo, y el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente como estas. Haz una serpiente como estas y ponla en una asta. ¡Qué loco! ¿Sí o no? O sea, Moisés agarra una asta y hace una serpiente. Más adelante aquí lo va a decir, dice: Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguien, si miraba a la serpiente de bronce, seguía con vida. Yo no sé si tú lo habías visto este pasaje o no, pero está loquísimo. Porque tú dirías, pues, que hubiera hecho otra figura, pero hace una serpiente, uno de los animales más espantosos que existe. Sin embargo, la instrucción para Moisés es: cuando muerdan las serpientes por la queja y la murmuración, muerdan a alguien, van a voltear a ver a esa serpiente y van a ser sanados. Ahora, la Biblia nos dice en Hebreos 12 que pongamos los ojos en Jesús. ¿Sí? Hebreos 12:1. Pon los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Y ahora quiero llevarte a otro pasaje. Ve conmigo a Juan capítulo 3. Juan en el capítulo 3. Porque un día Jesús está hablando con un hombre. Este hombre se llama Nicodemo. Y Jesús le saca a Nicodemo el pasaje de la serpiente. Le saca a Nicodemo el pasaje de la serpiente, lo cual me parece muy raro, pero también muy interesante cómo el Señor Jesucristo lo hace.
Y es que este tema de la serpiente de bronce que hace Moisés y que todos la iban a voltear a ver y entonces iban a vivir, es una figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Porque lo que está haciendo Dios en este ejemplo es que Dios no iba a traer una persona distinta a lo que somos nosotros, sino que les traería un ser igual al hombre, pero perfecto, que brillaría, su luz sería distinta, y cuando lo volteáramos a ver íbamos a tener vida eterna. Eso lo dice, eso es lo que acabamos de leer en Hebreos capítulo 12 versículo 1, que si tú pones los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, de ahí proviene la vida eterna, de ahí proviene la realidad de la salvación que nosotros tenemos en poner los ojos en Jesús. Y aquí lo que estamos leyendo, bueno, en Juan capítulo 3, es la historia de Jesús y Nicodemo. Y si tú conoces esta historia comienza Jesús compartiéndole las buenas nuevas. Y viene Nicodemo, y Nicodemo posiblemente era un hombre pues ya grande, seguramente, porque él dice siendo ya viejo. Yo sé que para ti un viejo es alguien de 30 años, ¿verdad? Y los que tienen 30 dicen, no hombre, pues yo no estoy viejo. Entonces ya los que tenemos 40 dices, no, pues no es viejo. Pero nosotros volteamos a ver a otros que tienen 70, 80, decimos, pues ese es un viejo, ¿verdad? Total, así es esto. Pero Nicodemo, según los cálculos aquí, sería un hombre entre 55 y 60 años. Un hombre clásico, el clásico judío, barbas largas, canoso, conservador, maestro de Israel. Sin embargo, se topa con una persona, con Jesús, que tiene un viento en su vida, que tiene un aliento en su corazón distinto. Y este hombre que toda la vida había sido un religioso, toda la vida había sido alguien que conocía las cosas, sin embargo con una orfandad en su corazón, con una esclavitud en su corazón, se topa con el Hijo de Dios, y ese día Jesús le da unas palabras que lo transforman. Y si tú te acuerdas en la historia de Jesús y Nicodemo, le dice Jesús a él, es que necesitas nacer de nuevo, necesitas nacer del agua y del Espíritu. Y Nicodemo en ese entonces no lo entiende. ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Será posible que siendo yo ya viejo pueda entrar otra vez al vientre de mi madre? Y yo quiero pensar que él lo está pensando así como honestamente. Yo quiero pensar que no es un sarcasmo, no es una manera con falta de respeto de hablarle, sino que estaba siendo honesto. Y Jesús le vuelve a decir, no, es que tienes que nacer del agua y del Espíritu. O sea, tienes que nacer por medio de la palabra, tener un nacimiento espiritual. Y ahí entendemos lo que es el nuevo nacimiento. Y es tan importante esa parte, porque aunque él conocía muy bien las cuestiones de la Biblia y tenía mucha teología y tenía mucha información de la palabra en su cabeza, en su entendimiento, no había nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es espiritual. El nuevo nacimiento es algo, es un choque con Cristo, es ese golpe que nosotros tenemos en la vida, donde tenemos que tener claro cuándo fue. Una de las cosas que yo les decía el domingo que compartí aquí es que durante mi tiempo como director allá en el instituto, recuerdo que muchas solicitudes llegaban y me decían, vengo de cuna cristiana, pero nunca me describían el día que se entregaron a Cristo. Y para mí eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Es peligrosísimo que padres cristianos, por traer a sus hijos a la iglesia, afirmen sobre sus hijos que ellos son cristianos. Y yo te voy a decir algo, nosotros como padres y tus padres como padres tuvieron que haberte evangelizado a ti, aunque creciste de cuna cristiana, para que tuvieras un encuentro con la persona de Jesús. Sin embargo, vemos a un Nicodemo que posiblemente creció en el ambiente de la iglesia, creció en el ambiente de las sinagogas, creció en el ambiente de las cosas de Dios, iba a la escuela dominical, se sabían las historias clásicas de Noé y el arca, de Moisés y el mar, de David y el gigante, de Daniel y los leones, se sabía todo. Sin embargo, no había nacido de nuevo, no había tenido un encuentro con Jesús, no se había dado cuenta de que era un pecador y necesitaba de su gracia, no se había dado cuenta de eso. Y Jesús, cuando lo ve, lo confronta con esa realidad, lo confronta con la realidad de ese nuevo nacimiento. Y entonces Jesús aquí en esta ocasión le está hablando a una persona que por años
ha estado poniendo sus ojos en reglas de hombres, en mandamientos, en el qué dirán. Hay muchos que se mueven en el qué dirán. Ese rollo del qué dirán, de qué van a pensar, del temor, de que si esto, necesitamos quitárnoslo de la cabeza y realmente abrazarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Pero es en esta historia, Juan capítulo 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, en el versículo 11, que Jesús conecta su plática con Nicodemo con el tema de la serpiente. Versículo 11, yo lo leo, dice: de cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Versículo 12: si les hablo las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Versículo 14, aquí está: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, esta historia, Jesús le está diciendo a Nicodemo: esa serpiente que Moisés levantó en el desierto, una serpiente, ¿sí? O sea, era de la misma especie, pero era diferente, brillaba, era de bronce, era distinta. La levantó y los que la miraran iban a quedar con vida. Jesús le está diciendo: esa serpiente, y aquí suena raro, pero le está diciendo a Nicodemo: esa serpiente soy yo. ¿Qué? ¿Jesús es una serpiente? No estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que Jesús está conectando ese pasaje con uno de los pasajes más locos que hay, diciendo: es que yo soy un hombre como tú, pero diferente. Somos de la misma especie, nacimos de mujer, sin embargo, él brillaba distinto. Y Jesús está conectando esa historia de Nicodemo con Jesús de esta forma. O sea, lo que Jesús le está diciendo es que Él es la provisión. Él es la provisión del cielo para no morir, para tener vida. Ahora, para seguir a Jesús necesitamos mantener nuestra mirada fija en Él. Ayer lo decía Oscar Camas: para seguir a Jesús necesitamos poner los ojos en Jesús. Si tú quitas los ojos de Jesús, ya te tocó bailar con la más gorda, ya valiste, ¿sí? Ya, si tú quitas los ojos de Jesús y lo pones en un hombre, si tú quitas los ojos de Jesús y los pones en alguien a quien tú admiras, has cometido quizás el peor error de tu vida. Pon los ojos en Jesús, no los quites de Él, y tú te conviertes en lo que tú miras. ¿Me escuchaste? Tú te conviertes en lo que tú miras. Déjame te hablo un poquito de esto. Si nosotros miramos a Jesús y no quitamos nuestros ojos de Él, vamos a convertirnos en el tipo de hijos y en el tipo de identidad que Él tenía, ¿sí? No lo pienses esto de una manera humanista. ¿Sí? Yo voy a mirar al campeón de fútbol americano, del que no sé qué, y me voy a convertir en él. No. Si tú miras a Jesús, tú vas a tener su identidad, pero si no quitas tus ojos de Él. De hecho, Jesús lo dice en otras palabras: el que permanece en mí y permanece en mis palabras será verdaderamente mi discípulo. Y la verdad, dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero es importantísimo pararte mirando a Jesús y nunca quitar tu mirada de Él, porque si tú quitas tu mirada de Jesús, en lo que tú lo pongas, en eso te vas a convertir. Tú pones los ojos en las cosas de este mundo, y las cosas de este mundo es lo que va a dictar tu vida. Tú pones la mirada en gente que admiras, pero que no conoce de Cristo, y a lo mejor, como lo decía ayer Oscar, puedes hacer muchas cosas en la vida, así como Hugo Sánchez, pero a final de cuentas estar perdido. Y esta es una realidad. Y hace poco yo estaba investigando un poquito, porque me puse a investigar cuestiones que tienen que ver con orfandad, con orfanatos y todo eso. Y yo recordé que hace muchos años, en el instituto donde yo estudié, llegó un pastor de Rusia
que empezó un orfanatorio, una casa hogar. Y este pastor empezó ese orfanatorio. Él era americano, pero estaba viviendo en Rusia. Y empezó el orfanatorio porque un día llegó a un orfanato ruso y estaba la sección de los niños mayores, 8 o 9 años, la de los niños pequeños, 4 o 5 años, de los que caminan hasta esas edades. Pero de repente llegó y le tocó una etapa después de las guerras que hubieron, donde había mucho huérfano. Y llegó a la sección donde estaban los bebitos recién nacidos, bebitos de 1 mes, 2 meses, 5 meses. Y le extrañó mucho entrar a esa sala y ver a todos los bebitos tendidos en las camas, pero en silencio, en un total silencio. Y se le hizo muy extraño, porque si tú vas a un hospital y pones a tanto bebito junto, alguno estará dormido, pero la mayoría van a estar con el grito tendido porque están pidiendo por su mamá. Escúchame bien aquí. Pero dice que le hace una pregunta al dueño del orfanato, al director del orfanato: oye, ¿por qué estos bebitos están tan callados? Y el director le contestó: es que estos bebés saben y ya han entendido que no tienen papás, que no tienen papá, no tienen mamá, no tienen nadie que los escuche. Por eso han dejado de clamar, por eso han dejado de llorar. Y cuando yo recordé eso, me impacté, me recordé, porque los bebés solo claman cuando saben que son escuchados por los padres. Cuando un bebé sabe y le entra esa orfandad y sabe que no tiene papá, bien calladito. De hecho, a los niños que adoptan, a muchos de los niños que adoptan, cuando tú los llevas a las casas, son bien callados, no piden nada, no dicen nada. Es hasta que entran en confianza que empiezan a pedir, empiezan a llorar, pero casi no lloran, porque hay un espíritu de orfandad que se ha metido en ellos. Ellos ya lloraron todo lo que tenían que llorar. Y como ya lloraron todo lo que tenían que llorar y saben que nadie los escucha, dejan de llorar. Y así es el espíritu de orfandad. El espíritu de orfandad opera en los hijos de la religión, en los hijos de la esclavitud, para sembrar muerte en los corazones y alejarte del amor del Padre. Y hay mucho cristiano así, hay mucho joven cristiano, hay mucho cristiano en las iglesias que a lo mejor sintieron que Dios no les respondió en una etapa de su vida, o de alguna manera vienen, se sientan, asisten, escuchan las alabanzas, o hubo un detalle en sus vidas, en sus corazones, que los marcó. Vienen y están como inertes a Dios. A lo mejor tienen la costumbre de levantar sus manos, a lo mejor tienen la costumbre de cantar junto con las canciones que van saliendo aquí, los de la alabanza que le están echando las ganas. A lo mejor tienen esa costumbre a nivel mental porque crecieron de esa manera, pero no hay una relación directa con Dios, por cuanto hay un espíritu de orfandad que se ha metido a sus vidas y no saben cómo salir de él. Y yo quiero decirte que esto es una realidad. Una iglesia que no clama, que no ora, que no alaba al Padre, es porque hay un espíritu de orfandad que se ha metido en ellos. Y ¿sabes qué? Es más fácil ocuparte en el servicio, es más fácil ponerte a barrer, es más fácil, no sé, hacer todas las cosas que tienen que ver con estar ocupados para ocupar tu mente. Pero cuando llegamos a los momentos de intimidad con Dios, donde se trata de estar a solas con Él, donde se trata de leer la palabra, hay mucha gente donde no puede entrar a esos momentos de intimidad, de oración. ¿Sabes por qué? Porque hay un espíritu de orfandad que les ha dicho: es que Dios a ti no te escucha, es que Dios a ti no te oye, es que Dios a ti no te toma en cuenta, es que tú ya cometiste demasiados errores, es que tú ya pecaste muchas veces, es que eso que pasó te marcó, no vas a ser el mismo. Pero todo eso, déjame te digo algo, es una mentira que viene del mismo infierno para tratar de robar, de secuestrar en tu vida la identidad que Dios quiere poner en ti como un hijo, y el propósito y el destino que Él ya ha puesto. Hay obras de antemano, eso lo dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Hay cosas que Él ya tiene para ti, que tú vas a lograr, que tú vas a hacer, Él ya las puso ahí. Pero la
inyección, la jeringa diabólica que si el enemigo logra ponerla, inyectarla en tus venas, en tu sistema espiritual de orfandad, entonces eso te va a sacar, te va a ausentar de los propósitos del Padre, del amor de Dios. Y entonces tú vas a preferir estar ocupado con cosas que no tengan que ver con intimidad con Dios, porque es más fácil poner una careta de religioso que realmente tener una relación con Cristo. Y hay tantos jóvenes así. Pero la realidad de muchos de estos jóvenes es que viven vidas dobles, pecaminosas. Hacen esto y aquello. No tienen un verdadero temor de Dios, por cuanto no tienen una identidad clara en sus vidas con el Padre. El espíritu de orfandad es una de las mayores armas diabólicas para quebrar la esencia de un hijo. Para quebrar la esencia de un hijo. Si el enemigo logra quebrarte como un hijo, logra quebrar tu identidad con el Padre. Tú puedes tener el nombre de un hijo, puedes tener un apellido. Yo me apellido Hernández, Bailón. Sí, no se rían, así mi apellido. Yo puedo tener yo puedo tener un apellido, pero una cosa es tener un apellido y otra muy distinta es tener un padre. Muy distinta. Y eso viene solamente del Espíritu Santo. Eso solamente viene de Dios, chavos. Y Él quiere impregnar, Él quiere poner en tu vida independientemente de tus padres. Porque hay gente que entonces empieza a psicologizar esto. ¿Sí? Es que si tú supieras cómo me trató mi padre, es que si tú supieras los tratos de mi padre, y empiezan, y entonces, y sí, yo quiero decirte que sí hay una influencia, sí hay una parte psicológica, aquí que mi hija me corrija, sí hay una parte psicológica real en aquellos que desde chiquitos obviamente sus padres les han dañado. Sí es cierto que estas personas tendrán una mayor dificultad para poder abrazar la revelación del Padre sobre sus vidas, pero a final de cuentas, escúchenme bien aquí, tú no le puedes echar la culpa a tus padres de sus errores. A final de cuentas, tú no le puedes echar la culpa a tus padres por su ausencia. A final de cuentas, tú no le puedes echar la culpa a nadie. ¿Por qué? Porque esto es una revelación que el Espíritu Santo te quiere traer a ti. Cuando tú entras a Cristo, cuando la semilla del Evangelio cae en tu vida, cuando la semilla de Cristo cae en tu corazón, el Padre, independientemente de la situación que tú viviste en la vida, el Padre por medio del Espíritu Santo es el que pone en tu corazón el sello de un hijo. ¿Sabes que una de las personas más paternales que yo conozco es mi suegro? Y mi suegro, cuando tenía 6 años, quedó huérfano. A su padre lo mataron. Su padre era abogado. Hubo un problema en unos juzgados y un día alguien vino y lo mató. Y la mamá de mi suegro quedó con un niño de 8 años, mi suegro de 6, otro niño de 4, y estaba embarazada del cuarto. 4 hombres. Quedaron huérfanos desde chiquitos. Sin embargo, es una de las personas más paternales, porque esto no tiene que ver con tus papás directamente. Ellos pueden afectar. Lo que hayan y cómo te hayan tratado tus papás puede afectar, pero más afecta la mentira que el diablo logra impregnar en tu vida y en tu corazón de que tú no eres hijo. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Me vas siguiendo? Es el Espíritu Santo que quiere venir en esta hora y abrazarte como hijo. Es el Espíritu Santo que quiere venir en este momento y hablarte al oído y decirte: tú eres hijo y eres hijo amado. Y Él quiere dejar una marca en tu corazón. Quiere dejarte un tatuaje, no externo, interno, de que diga: este es mi hijo, este es mi hijo. Pero el enemigo toda la vida, el enemigo desde que somos pequeños, desde que somos chiquitos, intentará desvirtuar tu identidad
tu esencia como hijo, intentará quebrar tu esencia como hijo, intentará a través de situaciones, a través de decepciones de tus mayores, decepciones de tus padres, decepciones de tus líderes, decepciones de gente que tú ves, así que tú la tienes como wow, mira, ese es un tremendo pastor o ese es un tremendo hombre de Dios, y habrá decepciones que el enemigo quiere meterte en tu vida. ¿Sabes para qué? Para quebrar esa esencia que el Padre quiere poner en ti como hijo. Porque a final de cuentas, y yo lo decía el domingo, a final de cuentas, en Romanos dice que la creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. ¡Wow, mano! La creación no gime a una para que se muestren los misioneros, y vaya que son necesarios. La creación no gime a una para que salgan mejores pastores, mejores cantantes cristianos y salmistas. No. ¿Sabes por qué gime a una la creación? Ese término, la creación gime a una, es como que el mundo está en una espera ferviente, en una espera así ansiosa para que los hijos de Dios se manifiesten. Por eso te digo, si el enemigo logra distorsionar tu identidad como hijo, te va a discapacitar. Y el huérfano espiritual queda discapacitado en sus sentidos espirituales. El primero de ellos es la fe, es el principal músculo espiritual que acciona. Pero sin embargo, cuando somos distorsionados en ese sentido, no hay fe, no puedes poner tus ojos en Jesús, no hay identidad, no hay visión, no hay provisión, hay tantas cosas que el enemigo logra bloquear cuando lo hace de esta manera, porque entra en una discapacidad. Hace muchos años, en uno de los primeros viajes misioneros que nosotros organizábamos, viajó con nosotros un muchacho, y esto lo he platicado hace muchos años que no lo platico, pero viajó con nosotros un chico de Tijuana a este viaje. ¿Alguien aquí de Tijuana? Demasiado norte, ¿no? Yo creo. Viajó un chico de Tijuana, uno de los chicos más fresas de verdad que yo he conocido, porque ustedes conocen esa historia, ¿no? A lo mejor se acuerdan, ¿no? Bueno, qué bueno. De lo más fresa que he conocido, y se fue con nosotros a un viaje a Guanajuato, lo trajimos aquí cerca. Hicimos un viaje de 15 días, casi 3 semanas de evangelización, y estuvimos con diferentes iglesias. Y yo me acuerdo que este muchacho llegó a un campamento, porque este tema de las invasiones misioneras antes duraba una semana entera, y primero teníamos una semana entera de invasión y luego después 2 semanas de salir de misiones a un lugar. Entonces imagínate, era 100 veces más intenso, y yo tenía como 15 años menos, ¿verdad? Entonces esas cosas las puedes hacer en esa edad. Total que bueno, para no hacer el cuento largo, este muchacho se acerca y dice, pues sí, vámonos, y se aventó a Guanajuato. De hecho, batallamos con él un poco en el entrenamiento durante el tiempo de invasión, por decirlo así. Batallamos porque demasiado fresa, veía la comida y cosas así, me explico. O sea, le sacaba el pero a todo, las regaderas. Él traía su sabanita especial, su almohada especial, así, fresón el chavo. Algo le pasó en el viaje, Dios tocó su corazón, como lo hace con muchos de nosotros. Se encontró con Cristo de una manera muy especial. Hasta un día, recuerdo muy bien, se paró a compartir en una plaza, se puso enfrente de todos, le dijimos, a ti te toca compartir, y se levantó ahí enfrente y les empezó a hablar a la gente. Y recuerdo muy bien porque este fue su mensaje: si tú no tienes a Cristo, eres un loser. Así le hizo a toda la gente de la plaza. Yo vi eso y dije, Dios mío, ya total, ¿no? Este muchacho, regresamos muy bien. Al siguiente año estábamos planeando un viaje, queríamos ir a España. De hecho lo hicimos al siguiente año, el viaje a España, y él se acercó y me dijo, nos gustaría estar con ustedes en España. Se acabó el tiempo, eso fue en julio. Regresó a su casa. Septiembre, octubre, noviembre, a principios de noviembre,
Él iba por una de las calles de Tijuana. Hay calles de alta velocidad ahí, o sea, agarras 80, 100 kilómetros en alguna de las calles. Y algo pasó, yo no sé exactamente cómo estuvo el accidente, pero él se salió de su carril y a esa velocidad se dio de frente con otro automóvil y su carro dio 4 o 5 vueltas. El punto que este muchacho quedó cuadripléjico. ¿Tú sabes lo que es cuadripléjico? No hay movimiento del cuello para abajo, no hay movimiento. Quedó cuadripléjico, 16 años. Eso fue en noviembre, más o menos principios, mediados de noviembre. Estuvo en el hospital, noviembre, todo el resto de ese mes. En diciembre yo fui a Tijuana a un evento. Y cuando voy llegando a Tijuana, me acuerdo que apenas aterrizamos, vamos en el aeropuerto y la mamá me marcó al celular. Y me dice: Alan, ¿cómo estás? Yo ya sabía lo que había pasado. Entonces cuando recibo el mensaje de la mamá, me friqué, como dicen, ¿no? Me dije: ¿qué me va a decir? Me dice: ¿sabes qué? Acá está mi hijo en el hospital. Me gustaría que vinieras, me gustaría que oraras por él. Le va a hacer mucho ánimo que vengas y ores por él. Y bueno, sí, está bien. Le dije: puedo ir el lunes. Entonces estuvimos en el evento viernes, sábado, domingo. Salíamos hasta el lunes en la noche. Entonces el lunes en la mañana fui al hospital. Cuando voy entrando al hospital, voy con un nervio espantoso, porque ¿qué le dices a un muchacho que ha quedado cuadripléjico y que los médicos le dicen que el resto de su vida va a estar cuadripléjico? Yo sé que todos ustedes están pensando y el Señor lo va a sanar y todo eso, pero bueno, déjame te termino de platicar la historia. Entro al hospital, entro al cuarto, y cuando yo entro al cuarto pienso: va a estar este chico, va a estar pues triste, deprimido, va a estar mal. Pero no, cuadripléjico y todo. Estaba en su cama, ¿sí? Lo tenían así un poquito alzado, así como medio sentado. Y entro por la puerta y me hace así una sonrisota que me avienta. Y me acuerdo que me acerqué, iba con un primo de mi esposa. Nos acercamos, empezamos a platicar. ¿Cómo estás? ¿Sabes qué fue lo primero que me dijo? Lo primero que me dijo, porque casi no puede hablar, me dice: Alan, ya le compartí de Cristo a todas las enfermeras, nada más me faltan los doctores. Yo cuando escuché eso empecé a llorar, porque viene la esencia de un hijo, de alguien que su situación nunca lo marcó. Y yo no estoy diciendo que no haya entrado por momentos difíciles. O sea, oramos ahí, lloramos ahí con él, estaba la mamá, lloramos juntos. Oye, pasaron como 5 años después de eso, como 3, 4 años pasaron, y de repente estamos un día, mi esposa y yo, en la noche viendo la televisión, las noticias, y el reportero principal del noticiero a nivel nacional dice, sacan esta historia: hay un joven en Tijuana que quiere entrar a la universidad, pero la universidad no está hecha para discapacitados, porque para ese entonces él ya traía su sillita, y con su sillita él podía andar por todas partes, pero la universidad no tenía la preparación para discapacitados. Y este joven, dice el reportero, el periodista, dice, entró en una batalla legal para que la universidad adapte todo su sistema con rampas para que puedan entrar discapacitados, y ganó a la universidad. Y de repente sale la entrevista a nivel nacional. ¿Quién crees que era? Este muchacho el que te estoy hablando, el mismo. 2, 3 años después, de repente nos llega la noticia, nos mandan una foto, esas ya de Facebook, ya tiempos más actuales, nos mandan una foto de Facebook: se casó en su sillita, discapacitado y lo que quiera, se casó. ¿Y por qué te digo esto? Porque discapacitado y todo, no se ha limitado en nada en su vida, ni en estudiar, ni en casarse, ni en nada. Ahorita es un hombre, tiene un negocio. En otra ocasión fuimos también a Tijuana, y como íbamos a estar ahí toda la semana, me habló por teléfono y me dice: ven a mi casa el miércoles en la tarde, quiero que estés en algo especial. Llego a su casa un miércoles en la noche y tenía una célula, un grupo de hogar como con 30 muchachos. ¿Y quién crees que les compartía la palabra?
Él, porque estar discapacitado no es excusa. Sin embargo, y aquí es donde quiero conectar con lo que estamos hablando, hay tanto cristiano que se ha creído la mentira de que es un huérfano y está discapacitado espiritualmente, no tiene fe, no se avienta a caminar en el espíritu, no se atreve a hacer cosas nuevas, cosas que requieren más allá de lo normal, de tu seguridad. ¿Por qué? Porque hay una discapacidad que el enemigo mete dentro de nosotros. Pero cuando yo veo gente como este chavo, se llama José Carlos, cuando yo veo jóvenes como él, digo, wow, ojalá y todos así fuéramos espiritualmente. Ojalá y así fuéramos. Quiero terminar con este versículo. Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice: pero ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, al temor. Dice ahí en la pantalla: pues ustedes no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la orfandad. Eso es lo que hace la orfandad, te mete en un temor. Es lo primero que inyecta en tu vida. Y el huérfano se mueve por temor, por condenación. Dios me va a castigar, Dios si no hago esto, y se mueve en una condenación, se mueve en un rollo ahí espantoso, donde no puede levantar alas, no puede lanzarse a las alturas, no puede soñar cosas grandes, porque el espíritu de orfandad no te permite soñar, no te permite abrazar lo que Dios tiene, porque el temor es lo que opera en ellos. Dice: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Fíjate lo que dice: sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción. Fuimos adoptados. Pero hay algo con la adopción que tú tienes que entender, y esto se los platiqué. ¿Quién estuvo aquí el domingo? A ver, ¿quién estuvo aquí el domingo? Bueno, a lo mejor se acuerdan un poquito. Pero en otra de las investigaciones que hice en cuanto a casos de adopción, es que la adopción, muchachos, empieza cuando el papá dice quiero adoptar. Cuando los padres dicen vamos a adoptar, ahí empieza. Pero la adopción se consuma no cuando a los papás le entregan al hijo, al niño, o a una niña, o un bebito, o a los 5 o a los 10 años. ¿Sabes cuándo se consuma el proceso de adopción? Cuando el hijo adoptado los acepta como padres. Ahí se consuma la adopción. Y entonces, aunque el hijo adoptado ya ve a sus padres como padres, ahí sucede algo y hay una conexión. ¿Y por qué te digo esto? Porque ese pasaje que estamos leyendo, no sé si pueda regresar al versículo anterior, dice: ustedes pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Pero es importante, no nada más que recibas el espíritu de adopción, sino que venga el versículo, el que sigue, el 16. Dice: el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él quiere conectar eso en tu vida. El Padre quiere que conectes eso en tu corazón, que no nada más digas sí, soy hijo de Dios porque un día oraste, o porque un día hiciste una oración, o yo no sé, sino que pueda haber algo espiritual en tu interior donde realmente conectes con lo que Dios te está hablando, y que entiendas que Él habla sobre tu vida y pone sobre tu vida ese sello de hijo, y Él como Padre. Invasión Misionera Zamora 2019.